Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy día tenemos un invitado de lujo. En esta oportunidad tenemos un programa que vamos a hacer en combinación con el canal Cuidemos a Chile. Y hemos invitado desde el Reino Unido a don Miklos Lukas de Pereni. Él es un famoso participante de muchos canales de YouTube. Hoy día tenemos el honor y el orgullo de tenerlo acá con nosotros. Pero creo que es importante nuevamente presentarlo para aquellos que no lo conocen. Él tiene un PhD en Management en Manchester, del Reino Unido. Actualmente es profesor principal de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Porres en Perú. Ha sido profesor de la Universidad de Essex en Manchester. Ha estado también de profesor de Research e Innovación en ESAN, Perú. También ha sido consultor de la FAO, investigador visitante en París, entre otros muchos logros y actividades. No sé, Lucas, Miklos, te faltó haber escrito un libro, ya que tienes un hijo y no sabemos si ya plantaste un árbol. Cuéntanos un poco de eso. Te me estás poniendo medioambientalista con el tema del árbol, ¿no? Erin Brockovich, empezamos así. Te maté al tiro de primera. No, está muy bien. Sí, bueno, tengo una familia, soy peruano, estoy radicando acá en el Reino Unido por cuestiones familiares, pero con esta cuestión del teletrabajo también puedo trabajar a distancia y soy profesor de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. No he plantado un árbol todavía, espero hacerlo. Podemos hacerlo juntos en Chile en algún momento, si es que llego a ir por allá. Y bueno, tengo un hijo que es mi adoración y bueno, mi trabajo que es mi gran pasión, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos donde siento que los temas que yo he estado trabajando en los últimos 4 o 5 años finalmente están encontrando relevancia dada la coyuntura actual. Entonces, porque veo que poco a poco el mensaje ha ido aprendiendo un poco y la idea es que no quiero venir con un mensaje alarmista, no es mi idea generar este escándalo, pánico innecesario, ese no es el punto, porque uno tiene que actuar con responsabilidad. Lo que sí quiero hacer, mi contribución consiste en hacerle ver a las personas que la tecnología tiene lados que también son negativos, porque nos enfocamos siempre en lo positivo, hay un tecno-optimismo muy fuerte. Pero, como siempre digo, la carne viene con hueso, ¿no? Y hay aplicaciones que pueden ser maravillosas para ciertas cosas, pero que en malas manos o con malos usos pueden ser terribles también. Así que ese es más o menos el marco donde en el contexto en el cual yo me presento. Bueno, muchísimas gracias, Miklos, nuevamente por participar con nosotros. Este canal, para las personas que siguen este canal, saben que tiene que ver con temas económicos, pero resulta que el transhumanismo es un tema que es transversal. Y hay personas que no saben lo que es el transhumanismo. Y qué mejor que tú, que has venido estudiando esto durante tanto tiempo. Cuéntanos un poquito qué es el transhumanismo y qué incidencias puede tener en la vida normal de las personas este tema. Bueno, el transhumanismo es un movimiento cultural, también es una ideología, ¿no? Que encuentra sus raíces formalmente en 1998 con la fundación de la Asociación Transhumanista Mundial, una iniciativa conjunta entre Nick Bostrom, que es un filósofo sueco que hoy es director del Future of Humanities Institute de la Universidad de Oxford, y David Pearce, que es otro filósofo británico que vive en Brighton, es un filósofo independiente transhumanista. Ellos formalizan esta iniciativa del transhumanismo. Pero el término transhumanismo, como lo entendemos hoy, esta idea de, como ellos sostienen, ¿no?, de mejorar la condición humana mediante la aplicación de ciencia y tecnología en sus dimensiones cognitivas, intelectuales, físicas, es un concepto que se acuña en 1957. De hecho, algunos encuentran la raíz en 1953 por este biólogo evolucionista británico Julian Huxley, que fue hermano de Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, A Brave New World, y él le da ese sentido de mejora.
pero las aspiraciones del transhumanismo en realidad siempre han estado presentes en las personas. Puedes irte a las antiguas epopeyas, por ejemplo, Gilgamesh y esta búsqueda por la inmortalidad. Puedes hablar de Prometeo, de Ícaro, ¿no? Que se le derriten las alas por tratar de volar hacia el sol. Es decir, esta idea de que existen límites que el ser humano siempre ha intentado superar, límites físicos, estas aspiraciones de inmortalidad, pero que finalmente se encuentran con un gran dique que es la naturaleza, ¿no? Después las historias de Fausto o de Frankenstein. Tienes una serie de ejemplos, ¿no? De esta idea donde el ser humano siempre ha tratado de volverse amo y señor de su propio destino disruptivo. Entonces, ese es el transhumanismo. El transhumanismo es este movimiento que canaliza o que condensa todas estas aspiraciones de manera formal. En el año 2006, esta Asociación Transhumanista Mundial cambia el nombre y se convierte en Humanity Plus o Humanidad Más. Y el símbolo del transhumanismo es H de humanidad y más con la idea de mejor. Entonces siempre van a ver H más es el símbolo del transhumanismo. Pero hay un problema con la definición del transhumanismo que no ha sido cuestionada, que es un punto de partida muy importante, porque cuando el transhumanista te dice que va a mejorar las capacidades cognitivas, intelectuales, incluso morales del ser humano mediante el uso de la ciencia y la tecnología, hay un acto de fe muy grande al decir que van a mejorarlas. El punto de partida es, ¿quién les ha dicho que necesariamente van a mejorar esto? Lo que están haciendo es modificar la condición y la naturaleza humana, que es distinto. Tú puedes modificar algo, pero esa modificación puede ser buena o mala. Ellos no, la trampa que ellos plantean es que desde el inicio ellos asumen una actitud de que sus intervenciones van a mejorar, y esto no es cierto. Ahora, existe también una contraposición mucho más profunda, que es este debate que tiene raíces teológicas, ¿no? Porque el gran enemigo del transhumanismo es el cristianismo. El cristianismo, ¿por qué? Porque el cristianismo tiene fundamentos morales absolutos, ¿no? Por ejemplo, estos dichos de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, que existen principios inviolables, como por ejemplo los planteados en los 10 mandamientos: no matarás, honrarás a tu padre, no desearás a la mujer de tu prójimo, etc. Son, vamos a decir, para aquellos que no son creyentes, y yo voy a plantearme, para ser honesto con la gente que nos está viendo, yo no soy un católico creyente o practicante, soy un católico cultural, pero tengo dudas existenciales sobre el tema de Dios. Así que mis argumentos no son religiosos. A lo que voy es que, a pesar de esto, el cristianismo ha plantado bases de valores absolutos. Y para el transhumanismo, esos valores absolutos son un muro para ellos avanzar su agenda. Porque, de partida, cuando dices que eres creado a imagen y semejanza de Dios, el transhumanista rechaza eso. El transhumanista quiere crear algo a imagen y semejanza de lo que el transhumanista desee. Entonces, te das cuenta, las raíces de este debate son mucho más profundos. ¿Dónde vas a encontrar transhumanistas? Silicon Valley es la capital del ateísmo y el transhumanismo. Vas a encontrar transhumanistas en las grandes empresas tecnológicas, en Google, en Facebook, en Amazon, la gente que tiene esta idea de que la tecnología nos va a emancipar. Por lo tanto, ahí vas a encontrar bastantes bolsones de transhumanismo. Curiosamente, en el Partido Comunista Chino también, o en la política tecnológica china, no necesariamente es la idea de transhumanismo, pero sí la idea de que también pueden utilizar la tecnología para mejorarse ellos como especie, ¿no? Como etnia, por ejemplo. Entonces, es un debate muy profundo y está tocando nuestras vidas hoy de muchas maneras, y mucha gente no sabe, ¿no? Entonces, la idea de esta conversación creo que también es darle a las personas una visión de lo que es el transhumanismo y por qué es importante saber sobre esto. Miklos, tú mencionaste poderes económicos, mencionaste el Partido Comunista Chino, mencionaste Google. ¿Qué tiene que ver la tecnología o qué pretenden estas grandes corporaciones o países en términos de modificación de las personas para que el transhumanismo haga sentido con la parte filosófica o teórica? A ver, es una conexión muy sencilla. Siempre cuando uno pasa, ¿no?, de la esfera de la abstracción, de la filosofía, a lo concreto, uno tiene que plantar evidencias, y estas evidencias tienen que ser claras y tienen que ser lógicas. Entonces, en primer lugar, habría que hacer una presentación de cuáles son las tecnologías que
permitirían materializar los sueños del transhumanismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la inteligencia artificial, que es una tecnología muy importante dentro del transhumanismo, o que los transhumanistas consideran, que es esta aplicación de algoritmos, ¿no? Que son modelos estadísticas que te van a permitir procesar enormes cantidades de datos, y a partir de esa cantidad de datos pueden tomar decisiones, o van aprendiendo a medida que van siendo entrenados estos algoritmos. Por otro lado, vas a tener también la biotecnología, específicamente con mayor fuerza la técnica de edición genética con CRISPR, ¿no? Que te permite literalmente quitar y poner genes, fabricar genes en laboratorio, o por lo menos pares de nucleótidos, para poder curar ciertas enfermedades. Entonces ahí, por ejemplo, podrías encontrar aplicaciones terapéuticas médicas muy importantes, pero también podrías utilizarlo en teoría para mezclar genes entre especies o para generar bebés por diseño. Entonces tienes una serie de pros y contras. Otra tecnología importante es la nanotecnología, que es esta tecnología que te permite producir o fabricar materia, ¿no? A nivel atómico y molecular. Estamos hablando de una escala nano, que es una billonésima parte de un metro. Entonces, literalmente fabricas nuevos materiales a nivel atómico. Y esto también tiene muchas implicancias porque teóricamente podrías empezar a jugar con materiales que en la naturaleza no se dan combinaciones reales y, por ejemplo, ¿no? Elementos de química orgánica y química inorgánica para crear formas de vida diferentes. Es decir, tienes ahí una serie estas diría son las tres más grandes. La robótica también es una de ellas, la ciencia de materiales, las prótesis, la impresión en 3D, etcétera. Son lo que se llaman tecnologías convergentes. Estas tecnologías convergentes son indispensables para, vamos a decir, entender cómo los transhumanistas pretenden materializar estos sueños. Ahora, ¿por qué hago este preámbulo? Porque ¿quiénes son los que controlan o los que están invirtiendo en estas tecnologías? Big Tech, o sea, las grandes empresas tecnológicas, por una parte. En Occidente, los grandes líderes de la inteligencia artificial son Google, Amazon, Facebook, Microsoft, IBM, Nvidia, que es esta empresa que fabrica tarjetas, ¿no? de video. Tienes, bueno, varias, ¿no? En China tienes a Baidu, tienes a Alibaba, tienes Tencent, tienes SenseTime, una serie de empresas que también están liderando el desarrollo de inteligencia artificial. Ahora, este liderazgo a nivel mundial en inteligencia artificial es compartido entre China y los Estados Unidos. China lidera, por ejemplo, en tecnologías de inteligencia artificial lo que es reconocimiento facial, procesamiento de lenguaje natural, en drones, mientras que en Occidente vas a tener mayor avance en Estados Unidos. En Estados Unidos, robótica, automóviles autónomos, tecnología financiera, fintech, etcétera. Entonces, estas empresas son las que están desarrollando estas tecnologías, están en la frontera tecnológica. Y no es casualidad que siempre estas empresas estén entre las top 20 a nivel mundial o top 10 tranquilamente en las empresas con mayor vitalización de mercado. Por ejemplo, tú puedes tener, hay 4 empresas estadounidenses que ya han superado el club del trillón de dólares en valuación de mercado. Entonces puedes hablar, por ejemplo, de Google, de Microsoft, de Amazon, ¿no? Apple. Estas 4 empresas pertenecen al club del trillón, es decir, tienen una evaluación de mercado, un valor de mercado que, a ver, para ponerlo en perspectiva, tú juntas a estas 4 empresas y tienes aproximadamente el PBI de las 8 o 9 economías más grandes de América Latina. Mico, una pregunta, te quería hacer una pregunta. Está interesante esa parte, pero ¿por qué Google, o por qué Amazon, por qué Facebook, o por qué los chinos pueden estar interesados en modificaciones genéticas del ser humano? ¿Cuál sería el interés? A eso voy. Lo que pasa es que estas tecnologías son tecnologías convergentes, como lo dije anteriormente. Entonces, tú puedes utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, para una cuestión práctica, para secuenciamiento de genes. Entonces, podrías utilizar la genética y la inteligencia artificial para mapear la función de los genes o para realizar combinaciones genéticas en base ¿no? al conocimiento de la función de cada uno de estos genes para maximizar, por ejemplo, la expresión genética. Entonces, si es que quieres generar superhumanos, entonces puedes escoger los mejores genes y la inteligencia artificial te puede ayudar a secuenciar esos genes o a ordenar esos genes de una manera específica para que se maximice el potencial de esos genes.
Entonces, a eso me refiero. Por eso es que estas empresas tecnológicas gigantes que te he estado diciendo, también, o sea, no son empresas de biomedicina o de biogenética o de biotecnología, pero lo que hacen es compran acciones o compran startups en biotecnología, en biogenética, que son muy importantes. El caso de Gates, por ejemplo, con esta empresa Moderna que está fabricando, entre comillas, esta vacuna a partir de ARN mensajero. Ese es un ejemplo, ¿no? Y no solamente está Big Tech, también vas a tener a Big Finance, ¿no? Porque son finalmente los fondos de inversión, banca de inversión, los que están también invirtiendo portafolios ¿no? de inversión, acciones de personas que quieren comprar acciones en estas empresas y también de estos grandes gigantes tecnológicos, ¿no? Y otro gran bloque que sería Big Pharma, ¿no? Las grandes empresas farmacéuticas. Entonces, no solamente están orientadas al desarrollo de esas tecnologías a las cuales ellas son buenas, entonces Big Pharma, por ejemplo, medicamentos, Big Tech, inteligencia artificial, sino que entre ellas también empiezan hacen inversiones cruzadas y se van blindando entre ellas, ¿no? Es una especie de telaraña al máximo nivel. Y obviamente ahí hay unos enormes intereses políticos y económicos. Y en el caso de China, bueno, es un modelo un poco distinto porque ahí, a pesar de que sus empresas tecnológicas, biotecnológicas, también pueden cotizar en algunas bolsas de valores que no sean en China, que de hecho lo hacen, ahí la intervención del Partido Comunista Chino es mucho más fuerte, mucho más directa, ¿no? En China tú no puedes operar y no puedes ser billonario. O sea, todos los billonarios chinos tienen que tener carnet del Partido Comunista. Así que es otra mecánica, pero al final aspiran a lo mismo, ¿no? Una supremacía tecnológica y el uso de la tecnología para, entre comillas, mejorarnos, ¿no? Que, como expliqué, es modificación. Miklos, cuéntame una cosa, desde el punto de, porque suena bonito el poder tener modificaciones genéticas para no tener cáncer, para no resfriarse, para tal vez no envejecer. Tú mencionabas que hubo en la cuarta revolución industrial era la mezcla de biología, informática y tecnología, ¿cierto? ¿Qué se supone que va a salir del producto de esta cuarta revolución industrial? Porque, ¿qué tiene que ver la parte industrial con el transhumanismo? Ya de alguna forma los venía explicando, pero hablemos del best scenario y el worst scenario, el mejor escenario y el peor escenario. ¿Cómo lo ves tú? Mira, cuarta revolución industrial es este concepto que fue acuñado por Klaus Schwab, ¿no? En 2016 se hace conocido en todo el mundo una rueda de prensa gigantesca en Davos, en Suiza, y en abril de ese año, 2016, se lanza al mundo el concepto de revolución industrial, de cuarta revolución industrial. Entonces, la cuarta revolución industrial lo que te dice es que hemos llegado a un punto, a una encrucijada, ¿no? A nivel de humanidad, porque hay problemas muy fuertes, el tema del medio ambiente, el racismo, cosas que yo no adscribo, ¿no? Pero bueno, ese es el discurso de ellos, el tema de los LGTB, el feminismo, todo lo que se conoce como la agenda progre. Bueno, ellos son grandes impulsores de la agenda progre. Entonces, con eso están creando el problema. Estos son los problemas. Nuestro planeta va a desaparecer, nos odiamos los unos a los otros. Entonces, tenemos que aplicar las tecnologías para crear este paraíso en la Tierra. Y esta es la promesa de la cuarta revolución industrial. La definición de la cuarta revolución industrial es, y esto es en la página web del web, no soy yo, ellos definen esto como la fusión de los sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. The fourth industrial revolution, it's a fusion of the physical, the digital, and the biological world. It's changing not only what we are doing, it's changing who we are. Humanity itself will be changed with this superintelligence, and we are at the doorstep of that era. Entonces, esta frase es muy importante. Fusión de sistemas biológicos, tecnológicos, físicos y digitales. Lo que te están diciendo ahí es, nuestra revolución es una revolución transhumanista. Ese es el link. Entonces, venden la idea de que esta es una revolución tecnológica que va a mejorar la calidad de vida de todos. Lo que no están diciendo con claridad, o por lo menos para que la gran masa de gente lo entienda, es que están promoviendo el uso de la tecnología para modificarnos nosotros. Cuando te dicen fusión de sistemas biológicos tecnológicos, significa que puedes fusionarte con un chip, o que puedes, no sé, pues implantarte sensores de 5G en las manos. Estoy hablando, simplemente estoy especulando, pero creo que el principio es ese, ¿no? El principio es fusionarnos nosotros con la tecnología, modificarnos incluso genéticamente para ser más virtuosos, para ser más fuertes. Entonces, ese es el peligro de la cuarta revolución industrial.
Y por eso digo, esta es una de las grandes contribuciones que yo he hecho al debate público, que se ha hablado antes de transhumanismo, no soy el primero en hablar de transhumanismo, ¿no? No soy el primero en hablar de las redes 5G ni de las tecnologías convergentes, pero sí soy el primero en determinar este vínculo clarísimo entre cuarta revolución industrial y transhumanismo. Porque la cuarta revolución industrial es transhumanismo hecho política pública global. Y por eso tú ves el interés que tienen desde el Foro Económico Mundial, que es un foro progresista, más aquellas organizaciones políticas progresistas, el Partido Demócrata en los Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas, todo el sistema, absolutamente todo, ¿no? Y sus dependencias, Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, todos están promoviendo casi obsesivamente el tema de la cuarta revolución industrial. Entonces, incluso el Foro Económico Mundial estableció su centro de cuarta revolución industrial, su think tank, en otro sitio que no podría ser otro, que es Silicon Valley, justo en la meca atea y transhumanista del mundo, de las personas que están manejando estas tecnologías, que las están creando, que las están avanzando, por lo menos en Occidente. Y también vale señalar que las relaciones que tiene el Foro Económico Mundial con el Partido Comunista Chino son muy buenos. De hecho, ellos organizan foros en China, ¿no? En Dalian, en varios sitios, con la presencia de Xi Jinping, que de hecho fue el principal expositor en la reunión de Davos en enero de 2017. Entonces, ahí tú vas dándote cuenta cómo las cosas van, ¿no? Cómo el rompecabezas se va armando. Y eso permite entender muchas de las motivaciones detrás de estas supuestas políticas de promoción de desarrollo industrial de cuarta generación. Hay una cosa interesante que el otro día me vi, y probablemente tú también lo viste, la transmisión en vivo de Neuralink, el negocio de Elon Musk, ¿no es cierto? Donde en detalle muestran cómo era la cirugía, que a través de un computador son capaces de hacer una perforación en cierta parte del cráneo y introducirte unos diodos que tienen 7 centímetros de largo, y él empieza a explicar, ¿no es cierto?, la lógica detrás de esto con unos cerditos que estaban ahí, con los cuales habían hecho la intervención. Todo muy simpático, todo muy ameno. La explicación de don Elon, del señor Musk, era de que con esto iban a poder tener recepción de la neurotransmisión del cerdito, y al mismo tiempo iban a poder intervenir en el cerebro del cerdito, y que esto podría hacerse a futuro en forma masiva. Es más, él estaba preparando unas máquinas que iban a poder implantar estos microchips por miles, o sea que ya no iba a haber intervención humana. Suena como fantástico el que tú puedas tener un microchip y empezar a hablar inglés cuando no hablas inglés, o empezar a hacer una serie de cosas que tú nunca pudiste hacer a través de la implantación externa. ¿Qué peligro le ves tú a eso? Bueno, como te digo, ¿no? Todas esas tecnologías se venden al público siempre con un enorme optimismo. Y efectivamente, tú podrías encontrar aplicaciones muy útiles para el ser humano. Y aquí quiero hacer la aclaración, no es que yo esté en contra de la tecnología. Yo adoro la tecnología, es mi campo de estudio, hago uso de la tecnología, me parece fantástica en muchos sentidos. Pero uno tiene que tener la capacidad y la responsabilidad de identificar los aspectos negativos de eso. Entonces, claro, puedes, por ejemplo, en teoría, podrías curar enfermedades, por ejemplo, como la epilepsia, ¿no? O el Alzheimer o el Parkinson. Eso sería maravilloso. ¿Quién no quisiera eso? Yo estoy completamente adentro con eso. El problema es que esas solamente son algunas de las cuestiones que tú podrías usar o aplicar. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tienen acceso ya a tu corteza cerebral y pasando al mundo de la ciencia ficción, porque esto es ciencia ficción, esto es optimismo, ¿no? Empezar a hablar idiomas, todo eso sería maravilloso, subir nuestra mente a la nube. Entonces ahí empezamos a tener problemas con el tema de la privacidad. ¿Y qué pasa? ¿Y quién te dice que no va a ser posible que de repente existan los neurohackers? También esto es un concepto de ciencia ficción, pero vamos a especular, ¿no? Así como especulamos en positivo, especulemos en negativo. ¿Qué pasa si surgen neurohackers que te hackean el cerebro y que te ponen en stand-by y le exigen a tus familiares pagar un rescate, no sé cuántos millones de dólares o no sé cuánto, ¿no? O de bitcoins, porque ya el papel también va a desaparecer pronto, y te dejaron colgado? ¿O qué pasa si a nivel remoto pueden manipularte, ¿no? Porque si tienen acceso a tu sistema nervioso, podrían en teoría controlar tus movimientos, tus pensamientos, tus acciones. Entonces,
Ahí estamos en un gran problema. Ese es uno de, de los grandes problemas que yo veo en la tecnología. Ok, me parece fantástica la aproximación positiva. Hay muchas cosas que pueden ser posibles, sí. Ahorita se está especulando, sí. Pero así como se especula en positivo, especulemos en negativo. Y también serían técnicamente posibles. Entonces siempre digo un poco de cuidado. Y otra cosa también. Al momento en que tú empiezas a fusionarte con aparatos, sucede también, puedo hacer un símil con los tatuajes. Hay gente que se hace un tatuaje, después se hace otro, después se termina tatuando completamente. Entonces, quizás sea Neuralink al principio, después puede ser el brazo de Luke Skywalker, y vas a encontrarte con la paradoja de Teseo, ¿no? De la barca de Teseo, que al final era una barca que emprendió un viaje, y esa barca al momento, por todos los problemas que tuvo, se fueron cambiando partes, y cuando regresa esa barca, la forma es la misma, pero todas las partes eran completamente diferentes, ¿no? Entonces, ¿sigue siendo la misma barca o no? ¿Sigue siendo humano o no? Y nuevamente, como digo, para que no me califiquen de conspiracionista ni estupideces por el estilo, hay gente que no tiene argumentos, yo trato de siempre respaldar lo que estoy diciendo. Esto es, vamos a decir, especulativo, sí, ciencia ficción, sí, pero podría ser una posibilidad. Si nos ponemos a pensar en términos transhumanistas, mi posición es perfecto, pero no están diciendo las cosas negativas. Entonces, al final vamos a graficarlo de una manera muy clara, ¿no? Y no sé si alguno de tus videntes se van a ofender por lo que voy a decir, pero lo voy a soltar porque es un ejemplo perfecto. ¿Qué prefieres? ¿Hacerle el amor a una mujer, a un hombre si eres una mujer, o hacerle el amor a un robot? Porque al final podrías cambiarte tantas partes que termina siendo un robot. ¿O qué prefieres? ¿Tocar la piel de tus hijos o el metal de tu laptop? Vamos a aterrizar toda esta complejidad en algo concreto para que la gente lo entienda. Ahí la cosa yo creo que cambia. Las percepciones de la gente van a cambiar. Porque te aseguro que el 99.999% va a decir que prefiere la piel humana, que prefiere el calor, el contacto físico con las personas. Antes de involucrarse no solamente en términos físicos, sino también sentimentales con máquinas o con cyborgs o con quimeras. La cosa ahí cambia, ¿no? Entonces es para ponerse a reflexionar. Sin duda. Tú hablabas de lo que significa esta nueva política transhumanista de ser mejores. Y entramos ya en una lógica de qué es ser mejor, quién define qué es mejor. Y hay una cosa media cualitativa. Y cuéntanos un poco más porque es una parte que tú manejas muy bien. La ética que hay detrás de esta palabrita, mejor. Mejor claro. Según qué. Lo que te decía, ¿no? Refleja un optimismo desmedido e injustificado, científicamente sin respaldo. Eso es lo más gracioso. El transhumanista es, por definición, casi el 99.9% son ateos. Muchos de ellos son ateos radicales y muchos de ellos son anticristianos o antirreligión. Especialmente anticristianos porque nuestro ámbito de acción es el hemisferio occidental. Entonces, critican los transhumanistas a los creyentes, diciendo que creen pues en fantasías, en pajaritos preñados, en unicornios, que todos los angelitos, los santos, Dios, todas esas son creaciones, son fantasías, ¿no? Son pensamiento mágico. Pero si tú te das cuenta, y esto es lo gracioso, y hay un autor que los demuele con absoluta contundencia, que es este filósofo británico John Gray, en un libro que publicó no hace mucho, que se llama Seven Types of Atheism, o 7 tipos de ateísmo. Y él habla de las religiones humanistas seculares, y entre ellas ubica el transhumanismo. Y Gray hace la observación muy, muy precisa, ¿no? Dice, bueno, que al final estos están criticando cuestiones o conceptos como inmortalidad, como resurrección, como virtud o perfección, etcétera, ¿no? O como vida eterna, etc. Y tú te pones a pensar en los transhumanistas y están usando las mismas categorías. Cuando David Pearce apela, por ejemplo, al super bienestar, que es esta idea de que si somos súper inteligentes y súper longevos, ¿no? Entonces vamos a tener una vida maravillosa, que genéticamente nos vamos a modificar, y todas las cualidades negativas, o sea, todos los vicios que tenemos, envidia, celos, violencia, etcétera, los vamos a sacar y vamos a convertirnos en seres de amor, de paz. Bueno, ahí estás apelando a las virtudes cristianas. Si tú hablas de la resurrección, ¿no? Como lo hace el cristianismo, puedes irte entonces a Arizona, a Alcor, que es la empresa de Max More, que es uno de los principales filósofos transhumanistas,
donde en la empresa tienen no sé cuántas personas, son como más de 200, congeladas en nitrógeno líquido con la esperanza de que algún día lo resuciten. O si no tienes la plata, y esto es lo más grotesco, para los que son más misios, como decimos en Perú, no tienen plata, bueno, te decapitan. Entonces, es otra tarifa, pues $250,000 cuerpo entero, y si no tienes plata, $70,000-80,000, pero eso solamente incluye tu cabeza. Y vas a encontrar gente decapitada en nitrógeno líquido en estos momentos en Arizona. Y vas a encontrar que pagan $6,000 por mascotas, para que sus mascotas sean... Entonces, ese concepto de resurrección también lo están aplicando. Aplican el concepto de vida eterna y quieren ser inmortales. Ahí está Aubrey de Grey, el gerontólogo británico, que ha promovido esta idea de que la muerte es una enfermedad y que hay que derrotarla. Están haciendo lobby en la Organización Mundial de la Salud para declarar la muerte una enfermedad. Entonces, tú dices, ok, juegan con la categoría de virtud, de resurrección, de inmortalidad, de omnipotencia, de omnipresencia, porque las promesas del transhumanismo son que finalmente vamos a ser seres cuasi perfectos. Y aquí entra lo que tú señalabas. ¿Quién señala perfección? En el cristianismo tú tienes una línea muy clara. Es un principio universal. Todos van a, para todos, la imagen de perfección, la aspiración de perfección es Dios. Ok. Y más o menos te dan sus características. Pero en el transhumanismo puede ser, ¿qué cosa? Puede ser tu visión de perfección, puede ser completamente, o de hecho es diferente a la mía. Tus aspiraciones son diferentes a las mías. Tú quizás quieras ser perfecto moralmente, otros van a querer ser perfectos estéticamente. Eficientes. Otros van a querer ser más eficientes. Entonces, en lo que sí van a coincidir todos los transhumanistas es que, vamos a decir, su valor más importante, uno de los valores más importantes del cristianismo es la dignidad humana. Para el transhumanista, lo más importante es el conocimiento. La cantidad de conocimiento, información o datos que tú seas capaz de almacenar, generar, distribuir, ¿no? Ahí entra en la categoría de Yuval Noah Harari, historiador judío de Oxford, judío que es homosexual, que todo el mundo lo ha presentado como un gran visionario del transhumanismo y que está advirtiendo los peligros. Yuval Noah Harari es un portavoz del transhumanismo, no es un crítico, es un portavoz y promotor del transhumanismo. Y él habla del dataísmo, que va a ser una especie, que esto también es especulación, ¿no? Pero tiene sentido, donde la religión cristiana va a ser reemplazada gradualmente por esta religión del amor, ¿no? Y de la veneración hacia la data. Y que tu valor como ser humano no va a estar dado por tu dignidad, por tus cualidades, sino por la cantidad de data que seas capaz de generar, almacenar y producir. Entonces, obviamente, te das cuenta, hay una ruptura completa con las bases morales, filosóficas, políticas, económicas del mundo occidental. Es una propuesta tan radical que de ser impuesta o de ser, de tener éxito y diseminarse, va a significar literalmente, no estoy acá especulando, si llega esto a realizar, literalmente significa el fin del ser humano como lo conocemos, del Homo sapiens, el fin gradual, ¿no? Hacia vamos a decir, una mala copia o estas expresiones de vida completamente abstractas que uno puede ver en Star Wars o en Star Trek, pero el fin del ser humano como lo conocemos, y el fin de las relaciones humanas como las conocemos, el fin de las sociedades humanas como las conocemos. Entonces, es mucho más profundo de lo que la gente cree. Miklos, tú mencionaste los poderes económicos a nivel global, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos aterrizarlo en relación a una persona que está viendo este programa, a una señora que está en este momento en México viendo tu programa y que trabaja en una oficina, o a un señor que está en Chile, que está probablemente trabajando en una construcción o lo que sea en general? ¿Cómo afectaría el transhumanismo en el día a día? Porque esto que aparece como una cosa muy etérea, muy abstracta, muy de alto nivel, de muchos trillones de dólares, ¿cómo le puede afectar a esa persona en su trabajo? O finalmente, ¿cómo puede afectar a sus hijos el transhumanismo en el día a día desde un punto de vista laboral? Es muy sencillo. Cuando ustedes ven la agenda transgénero, ¿no? La educación, la ideología de género que les están enseñando a los hijos en los colegios, cuando vemos el tema del feminismo, cuando vemos el tema de los LGTB y los 287 millones de géneros, lo que están haciendo ahí es todas estas agendas trans, ¿no? Transgénero, transespecie, los transraza, gente que es de un color y que se cambia a otro, los transedad, gente que tiene 50 y tantos años y se siente de 6 años, ¿no? Y los transcapaces, que es gente que nace
normal, pero decide lisiarse voluntariamente, bueno, ahí tú estás viendo un efecto concreto de transhumanismo en marcha. ¿Quiénes imponen estas agendas? Naciones Unidas, los estados, pero detrás de esto está esta visión, esta aspiración de este paraíso tecnocrático impuesto por los gigantes tecnológicos, Big Finance y Big Pharma, las grandes empresas, lo que se llaman los grandes filántropos. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces la gente identifica algunos. La gente identifica a Bill Gates correctamente, la gente identifica a George Soros correctamente, pero son más. Está Jeff Bezos de Amazon, el Larry Page y Sergey Brin de Google o de Alphabet, está Zuckerberg de Facebook, no sé, pues Raymond Dalio y todas estas gentes que están metidas en fondos de inversión, en hedge funds, sus directores, todos ahí adentro, los CEOs o los gerentes de las grandes empresas de química y farmacia, todos adentro, porque lo que vas a encontrar, curiosamente, y aquí te das cuenta que esto no es espontáneo, es que hay una endogamia intelectual muy fuerte. Todos, absolutamente todos a ese nivel piensan exactamente lo mismo. Y eso no es otra cosa que colusión ideológica, porque están buscando intereses. ¿Por qué? Porque ¿quiénes van a controlar todas estas tecnologías? La gente torpemente dice, el transhumanista de a pie, este tontito que está promoviendo todas estas cosas y se cree revolucionario por promover estas cosas, no controla absolutamente nada. Todas estas tecnologías las controlan los grandes grupos que te he mencionado. Entonces, ¿cómo los va a afectar? Como les estoy diciendo, toda la agenda progresista es una agenda pre-transhumanista. Y no quiero decir que el transhumanismo sea, para no dar la mala idea de que van a crearse campos de concentración de humanos, donde nos van a mutar. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que basta que unos cuantos, en nombre de una falsa libertad y en nombre de una profunda desinformación, que eso es lo que está ocurriendo, empiecen a tomar medidas en las cuales empiezan a modificarse voluntariamente, entre comillas, ¿no? Amputándose brazos para ponerse brazos biónicos. La gente dice, pero esa gente no existe. Hay gente que lo haría, hay gente que lo haría, ¿no? Así como hay gente que se ha tirado ácido en los ojos para quedarse ciega porque quieren ser transcapaces, hay gente que está dispuesta a hacer eso. O hay gente que ya se ha puesto chips ¿no? en el cuerpo, el microchipping. O hay gente que está haciendo experimentos en su casa, los famosos biohackers, que están experimentando con ellos mismos o con otros animales, con perros, para generar nuevas, ¿no? Para generar nuevas capacidades, nuevas cualidades. Entonces, esa es una manera concreta de cómo se está generando, cómo está llegando el transhumanismo poco a poco a través de la relativización del ser humano mediante estos proto-transhumanismos, ¿no? Los transgénero, transraza, transespecie, transgénero, transhumanismo. El prefijo es exactamente el mismo. Entonces, esa es una manera en que les afecta directamente, ¿no? Y yo creo que por eso es que hay una aversión hacia estas agendas, porque hay una percepción, una intuición que la mayoría de la gente no ha podido entender hasta ahora. Eso es lo que yo trato de hacer, que entiendan ahora qué es lo que hay detrás, de que algo está mal, de que no lo perciben correcto. Esto es lo que está pasando. Ay. Es mucha información, pero suena como terrible. La verdad es que no. Es terrible. Nosotros, Micro, ya tenemos nuestra vida un poquito armada y tenemos nuestros criterios también formados, pero ¿qué mensaje podrías dar tú, Miklos? Y aquí te pediría que respiraras profundamente, porque te voy a pedir que des un pequeño cambio en el ángulo a los jóvenes. ¿Cómo pueden los jóvenes enfrentar esta situación? Es mucho conocimiento, hay personas que piensan que aquí hay teorías conspirativas detrás, está la credibilidad nuestra de por medio. Ya nuevamente me sacaste a Bill Gates en este cuento, ¿hasta cuánto me hablas de lo mismo? Entonces, yo sé que tú esto lo tienes muy formalizado, y si lo hubiéramos aterrizado hacia un mensaje a un muchacho que tiene hoy día 12 años, 13 años, que está mirando el canal, ¿qué le dirías tú? Bueno, varias cosas. En primer lugar, que cuando te acusan de algo es porque estás tocando algo, estás tocando un nervio sensible. Es cierto que hay mucha gente que especula por cuestiones de amarillismo, ¿no? De llamar la atención, tratan de recurrir al escándalo porque eso vende. Yo he sido muy responsable, y el mensaje que le doy a los jóvenes o los más chicos es: sean responsables cuando quieran intervenir o quieran opinar sobre algo. Hay que hacer una investigación muy rigurosa, hay que ser muy riguroso en la investigación, en las fuentes, ¿no? En reflexionar sobre lo que está pasando.
en pensar que las cosas no solamente son todas positivas, sino que también tienen aspectos positivos. Es natural nuestra tendencia a fijarnos solamente en lo positivo. Nadie quiere vivir en un mundo de incertidumbre o de tristeza o de temor, pero uno tiene por responsabilidad también que analizar el otro lado ¿no? de todas las cosas. Y todo, absolutamente todo en este planeta en nuestras vidas, tiene cosas buenas y cosas malas. Y la tecnología es igual. Ahora, la escala de las cosas buenas que prometen, ¿no? las tecnologías convergentes son muy fuertes. Puedes tener posibilidades, por ejemplo, de curar enfermedades que antes eran inimaginables de ser curadas. Pero por otro lado también puedes caer en estas ideas, ¿no? de control, de sumisión, de falta de libertades. Entonces a los jóvenes educarse bien, entender que todo tiene un lado positivo y negativo. Cuando los acusen hay que ser valientes también porque se recurre al cargamontón. Entonces, sobre todo en la época cuando uno es más joven, siempre tiene temor de ser aislado del grupo, de ser rechazado. Entonces uno tiene que tener la capacidad para plantarse con sus ideas y defender esas ideas. Y al final el peso de los argumentos va a determinar quién tiene o no la razón, o por lo menos quién ha hecho el esfuerzo o no, ¿no? Entre un activista que solamente repite cosas versus alguien que ha hecho su propia investigación con responsabilidad. Y finalmente que sean independientes de mente, que realmente investiguen, que vayan más allá de la superficie, que abracen la tecnología, los aspectos buenos, como lo hacemos todos, pero que vean también que hay cosas que uno tiene que cuidar, que no las valoran porque las dan por descontadas, es decir, su libertad, el hecho de poder relacionarse con sus amigos, de poder salir libremente, esas cosas que hoy, por ejemplo, en la pandemia nos está viendo nuestras libertades restringidas. Bueno, defiendan eso porque una vez que lo pierden es muy difícil recuperarlo. Qué lindo mensaje, Miklos. Te agradecemos mucho el espacio que nos daba. No sé si quieres cerrar con algunas palabras, si se nos quedó algo en el tintero. No, en realidad, muchísimas gracias a ustedes. Chile es un país que yo quiero mucho. Yo viví en Chile 6 o 7 años de mi vida. Tengo grandes amigos ahí. Es un país que conozco mucho. Y nada, si llego a ir en algún momento a Chile, me encantaría pues ¿no? tener una actividad allá con la gente que esté interesada en asistir, pero nada, con mucha fuerza, ¿no? Superar estos momentos tan difíciles entre el apruebo y el rechazo. Yo votaría rechazo, así que toda la gente que nos está viendo que voten rechazo, que es la mejor opción. Ahí están las manos progresistas detrás tratando de modificar su constitución, que les ha dado tanto éxito y tanta estabilidad que los hizo un país ejemplar en América Latina y que hoy vemos que eso está siendo comprometido. Así que voten rechazo, muchachos, y quieran a Chile y defiendan a Chile siempre. Viva Perú. Viva Chile. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Miklos. Un pisco peruano. No, ya. No, entonces yo te iba a invitar a otro programa, ya después de eso no. No, encantado, ha sido un placer y la gente, bueno, simplemente si yo he logrado que la gente reflexione, los que van a ver este programa reflexionen, y si he logrado que se generen más preguntas que respuestas, porque mi idea tampoco es darles respuestas, la gente tiene que llevar a sus propias respuestas también o confirmar lo que yo estoy diciendo. Si yo he logrado más preguntas que respuestas, creo que he cumplido la misión con esta intervención. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti. Dios quiera, tengamos la posibilidad de vernos de nuevo. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un abrazo.